presente aquí en la sección del taller literario Triple Llama de Moca. Un placer estar aquí presente en este espacio cultural. Muchísimas gracias a ti, Winston, por invitarnos a este programa, donde en realidad el honor es mío de poder compartir con ustedes este momento de cultura, donde los hombres, las mujeres de Moca interesados por estos temas se dan cita siempre en este horario de 5 a 6 de la tarde. Qué bueno, Juan. Entrando en materia, Juan, tú eres un joven destacado en diferentes áreas como escritor, poeta. Mi primera pregunta es, ¿qué te motivó a ti a escribir poesía? Bueno, primero debo decirte que nosotros venimos de una familia que el arte se manifiesta en diferentes órdenes. Por ejemplo, mi papá toca guitarra y canta, tengo tíos que componen también poemas. Entonces, de alguna u otra manera, me nací dentro de ese mundo donde la canción, el canto y la guitarra siempre aparecían en mí. Y como fui viendo todo eso, lo fui asimilando y desde muy temprana edad comencé a cantar. ¿Cómo empecé a escribir? Ya luego de conocer a Iki Tejada y el profesor Francisco Rosario Candelier, quienes nos instaban a la lectura y por ende a la manifestación de escritos. Y de alguna u otra manera, debo decirte que antes de escribir poesía, escribía canciones. Entonces, esas canciones, al tratar de buscar un contenido diferente, con metáforas y todo esto, entonces ya nos fue vinculando o interesándonos más lo que fue el tema de la poesía, y por eso tenemos una producción de un libro, tenemos otros inéditos. ¿Cómo surge tu libro Sueño Desnudo? ¿Cómo surge? Sueño Desnudo es el resultado de ese proceso que yo creo que vive todo joven en esa etapa de los 15 a los 20 años, 25, 23 años, donde uno está tratando de buscar ese otro en quien verse. Y precisamente Sueño Desnudo, como su nombre lo dice, no se sabe si yo sueño desnudo o si el sueño está desnudo. Y es que el ser humano no siempre se presenta como es ante la sociedad, ante la persona, ante ese otro individuo que está frente a ti. Y, ¿por qué no? No se presenta en ese amor pleno, total, entrega absoluta, que de alguna u otra manera debemos nosotros cultivar. Y Sueño Desnudo es esa apelación a un ser donde ya yo buscaba esa identificación con una persona que tuviera ese tipo de sensibilidad y, ¿por qué no?, ese tipo de búsqueda. Juan, ¿qué experiencia tuviste en el movimiento cultural Rincón del Arte? Bueno, yo debo decirte, como ya mencioné, Iki Tejada es el iniciador, mi mentor, mi guía en este proceso de descubrir la poesía como parte importante ya dentro de mi vida cultural. Y es en Rincón del Arte donde yo me formo, junto a Iki, Benito Castillo y otros, que empezamos a hacer algunos escritos. Claro, esta formación es un proceso que yo creo que no termina, al contrario, estamos en un constante descubrir y no hemos llegado a ningún lado, simplemente estamos en esa búsqueda, que es una de las filosofías de nosotros como grupo, el compartir y buscar constantemente ese aliento poético que nos habita interiormente. ¿Cómo se sintió Juan Santos en recibir el Premio Nacional de la Juventud 2013? Bueno, debo decirte que lo más importante en cualquier tipo de reconocimiento, más que el reconocimiento en sí, es la labor, el saber que esa labor que tú haces de alguna manera tenga un significado, no un significado para ti, sino un significado para motivar a otros a continuar haciendo obras de este tipo, obras de bien social. Y yo creo que ahí está el secreto. Si podemos nosotros enfocar en que cada cosa que nosotros hacemos, por pequeña que sea, un aporte a cualquier comunidad, un aporte a la cultura, un aporte a cualquier tipo de medio en el que usted se desarrolle, por pequeño que sea, usted joven, usted podrá entonces legar algo para que otros
también continúen este trabajo y se motiven a aportar, que es lo que nosotros debemos hacer, y yo creo que es el gran mérito que podemos exhibir. ¿Cómo se sintió Juan Santos en obtener el premio al himno a Moca y a la vez ser autor del mismo? Eso, te voy a decir, Winston, fue algo increíble para mí, porque el himno a Moca nace de una manera muy jocosa. Yo llego a mi casa y mi padre, ya yo había visto la publicidad que tenían el ayuntamiento en los diferentes medios, pero no me había motivado a escribir. Cuando llego, mi papá me dice, mira, voy a participar en el himno a Moca, ¿qué te parece? Y yo inmediatamente le tarareo una melodía que a mí me surgió en ese mismo instante. Y cuando le tarareo la melodía, él me dice, pero compón eso, esa puede ser la música. Entonces, inmediatamente me dice, esa puede ser la música. Se produce la primera estrofa, la segunda estrofa y el coro del actual himno. Al otro día, entonces, se producen las dos últimas estrofas y entonces ya queda completo el himno. Es increíble cómo de un solo tirón prácticamente, sin tener que borrar, quitar o poner, sale. Entonces yo por eso creo en esos elementos, en la musa, en la inspiración, y por eso de verdad me sentí muy, muy alegre al ver cómo algo que sin uno esperarlo pudiera calar en el seno del jurado y al final darnos el premio al himno a Moca, que más que cualquier otra cosa es el premio de los mocanos de tener su canto a la patria chica. ¿Cuáles actividades realizaste como presidente de la Asociación de Abogados de la provincia de Espaillá? Bien, tú sabes que yo vengo de una experiencia de ser presidente del Club Rotario Moca Incorporado. Esto fue una gran escuela para nosotros poder dirigir instituciones como esta. La Asociación de Abogados es una institución de ya 37 años de fundadas, donde personalidades como Peña Lebrón, que tú mencionabas hace un rato, Danilo Ramírez, Artañán Pérez Méndez, Carlos Salcedo, entre otros grandes connotados abogados de Moca, han participado, han dirigido esta institución. Para nosotros era un gran reto, pero gracias a esa experiencia rotaria nosotros pudimos trabajar actividades importantes, como son que desde la fundación de la asociación hasta la fecha, todos los meses se da una charla de formación jurídica, y en este año pudimos realizar 12 charlas de formación jurídica. Quisimos adicionar a este año el Cineforum Jurídico, donde nosotros traíamos películas de corte jurídico con temas importantes, relevantes, tanto en la sociología, en la parte que tiene que ver con lo científico desde el enfoque jurídico, o sea, la medicina forense o médico legal, y todo esto pudimos nosotros plantearlo y trabajarlo desde los Cineforum que fueron presentados en la asociación. Otra novedad fue el tema de la sección jurídica Justicia para Todos, que nace como un interés de promover las actividades de nuestra asociación y que se presenta todos los jueves en Acceso Sin Límites, el programa de NJ Productora. Desde ahí pudimos nosotros difundir todos los trabajos, actividades que veníamos realizando. Eso es independientemente de los cursos, talleres que se fueron realizando en este año, en pro de nosotros poder trabajar por la clase de los abogados. Pero creo que la obra cumbre de nuestro año fue poder realizar, ser la comisión, parte de la comisión redactora de el documento que fue entregado al Procurador General de la República para la erradicación o eliminación de la cárcel pública 2 de Mayo, que gracias a Dios pudimos nosotros dar al traste y poner nuestro granito de arena en el cierre definitivo de tan nefasto lugar. ¿Cuáles son tus libros de lectura y por qué? Bien, bueno, a mí me gustan mucho los libros que tienen un matiz de superación, que hablan del liderazgo, que promueven la automotivación, porque creo mucho en que debemos hacer eco de esas voces que internamente están en nosotros y que de alguna manera colaboran para que nosotros podamos crecer, autoestimularnos y estimular a otros. En la medida en que nosotros nos motivamos
podemos servir de motivación a los demás. Y a mí me encantan esos libros. También el tema de las obras, las novelas, me gustan. Y debo decir el tema jurídico, que obviamente es mi quehacer. El derecho penal, que es un derecho apasionante, para mí es muy, muy vivido, así como el constitucional. Tú sigues escribiendo. ¿Qué proyectos tiene en ese mismo sentido? Bueno, en cuanto a la escritura, nosotros tenemos 2 libros de poesía inéditos y en la actualidad estamos trabajando ya la conclusión de mi primera obra jurídica, que Dios mediante aspiramos a que salga en este año, ya en los próximos meses, si Dios así lo permite. Es una obra muy importante, ya que abogados como la fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, Carlos Salcedo, Wilson Camacho, José Octavio López, un sinnúmero de 8 memorias de maestría que van a estar figurando en esa obra, donde nosotros también tenemos una de ellas, y estaremos nosotros haciendo un homenaje en vida al doctor Artañán Pérez Méndez a través de esta obra, que se llama Memorias de Derecho Público Contemporáneo. ¿Tienes tú algún autor o alguna obra como favorita? Bueno, yo creo que elegir una obra es como elegir una canción. Cuando a ti te dicen, ¿cuál es el poema que más te gusta? Yo sé que piensas en muchos poemas. Sí. Cuando te dicen, ¿cuál es la canción que más te gusta? Son muchas canciones y libros también. Pero decía Facundo que la canción de No soy de aquí, no soy de allá, era una canción que mucha gente se identificaba porque abarcaba y contenía muchas canciones, o sea, muchas realidades. Sí. Y yo creo que sí, que cuando uno ve algún libro en el que uno ve muchas realidades, entonces se identifica con él. Para mí un libro fundamental es el libro del secreto, El alquimista, El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas y los Tres Mosqueteros, entre otros grandes textos ejemplares que ciertamente abarcan la historia del mundo y promueven obviamente el desarrollo de los pueblos y por qué no de la persona. ¿Crees en las musas? ¿Crees en las musas? ¿Y cómo surge un escritor? ¿Nace o se hace o ambas a la vez? Bien. Yo como te dije hace un momento, yo creo absolutamente en la inspiración, en la musa, y ciertamente creo que el artista, el escritor, el cantante nace con un aliento poético, nace con un ángel en la voz, nace. Pero ¿qué ocurre? Debo aclarar que todas las personas tenemos un chispazo divino de esa sensibilidad. ¿Qué pasa? No todos canalizamos esa sensibilidad. Algunos la descubren más fácil, otros más difícil, pero todos tenemos un chispazo dentro. Alguien decía que es como un cristal, un río, que van pasando gemas, rubíes y joyas. Y el poeta es aquel que identifica en ese día, en ese río, ese rayo de luz que descubre ese rubí. Entonces, ciertamente, el poeta es esa persona que puede identificar. Entonces, todos tenemos una connotación de eso. Y por eso, alguien dijo una vez, de cantantes, poetas y locos, todos tenemos un poco. Y creo que es así. ¿Cuál consideras tú tu mejor libro? Bueno, yo creo que todavía no está escrito. Nosotros lo que hemos ido haciendo, que hasta ahora tenemos 2 libros publicados, Sueño Desnudo, que es mi primer poemario, y Historia y Genealogía de mi abuelo, que es un levantamiento genealógico de todo lo que es el apellido Santos hasta la actualidad, desde su origen en España hasta su llegada a República Dominicana en el 1697, a tan solo 200 años del descubrimiento de América. Yo creo que recoger este tipo de información es importante y por eso me aboqué a esa obra, pero debo decir que la gran obra, el libro más importante, creo que todavía no se ha escrito y que todo lo contrario, estamos en ese proceso de descubrimiento hasta que Dios nos permita encontrar
ese hecho o ese elemento o esa voz o esas palabras que él entiende que yo debo dejar en la tierra como un legado importante para otros en la vida. ¿Cuáles intelectuales dominicanos cree que han dejado con su obra en este siglo una huella en la historia cultural del país? Bueno, desde Salomé Ureña hasta Fernando Gastón del Igne, desde Manuel del Cabral hasta Tomás Hernández Franco, desde Aida Cartagena Portalatín hasta, vamos a decir, en nuestros días, Pedro Valles, ¿por qué no mencionarlo? Pedro Mil. Y Quitejada, sí. y los mocanos, Sí. Estos mocanos que están aquí, están dejando su huella cultural. Y nosotros aplaudimos, damos un saludo especial, una salutación importante de relevancia a estas personas que continúan este legado, que como tú bien dices, desde el siglo XVIII, XIX, la Moca ha tenido presencia importante en lo que tiene que ver con la literatura y la cultura, y creo que ciertamente debemos nosotros sentirnos agradecidos de Dios, pero claro, seguir con el compromiso que está teniendo Triple Llama de cultivar y desarrollar, mantener lo que es el desarrollo de sus pueblos a través de la cultura y el crecimiento literario. Finalmente, Juan, ¿qué mensaje tú le das a los jóvenes que nos están viendo en estos momentos? ¿Qué mensaje tú le das de aliento para que se motiven los jóvenes? Yo creo que la vía de nosotros poder transformar la sociedad, la única vía, es a través del estudio, a través de la preparación, a través del trabajo. Si no estamos dispuestos a entregarnos a esas obras, a la obra de la formación intelectual o cultural, a la obra de la formación como profesional, o a la obra de usted a través de su oficio, si no pudo alcanzar algún grado por cuestiones de la vida, hacerlo de manera digna y responsable. Entonces, cuando nosotros nos enfoquemos en esos puntos y trabajemos como jóvenes en pro de nuestra provincia, estaremos trabajando en pro del país y, ¿por qué no?, en pro de una nación y un mundo mejor. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación, lo que es la sección del taller literario Triple Llama. A ustedes, público televidente, todos los martes, como este joven destacado como es Juan Santos, van a desfilar varias personalidades, como el joven aquí, Juan Santos, y yo les exhorto a ustedes que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, Taller Literario Triple Llama, en YouTube, Triple Llama, también en Twitter, Triple Llama, y yo les exhorto que será hasta la próxima semana, Dios mediante. Feliz fin de semana. Bye, bye.